realidad global que efectivamente nos afecta, y vamos a ver cuáles son los retos del proceso y modelos presupuestarios en algunas consideraciones para su aplicación. Ya básicamente con esto yo te estoy respondiendo a la pregunta. Cuando digo para su aplicación es que yo considero posiblemente que sí, pero con lo que yo voy a decir es muy posible que muchos de ustedes consideren que no. Entonces, el sí o el no va a depender de un conjunto de condiciones que yo quiero ponérselas sobre la mesa. Entonces, a nivel de introducción, ¿cuál es la dinámica típica de un proceso de presupuestación? Lo primero es conocer las condiciones del entorno, de nuestro entorno cercano, externo, porque hay textos que describen el entorno cercano como el entorno interno, pero cuando estoy hablando de condiciones del entorno, estoy hablando de las condiciones del entorno cercano y el no tan cercano, es decir, lo local, lo regional, posiblemente lo internacional. Donde me estoy concentrando en lo local y lo regional. Local específicamente si estoy en Guayana, Guayana, si estoy en Caracas, Caracas, ¿verdad? Y lo regional es la zona de influencia de tus clientes, de influencia de tus proveedores, de influencia de tus competencias, evidentemente. Entonces estamos hablando de una informalidad creciente, una competencia, pero que es informal, y evidentemente en la actualidad tiene unas ventajas, ¿verdad?, sobre las condiciones en las que se está trabajando. Hay una legalidad o ausencia de legalidad, y eso es importante, lo vamos a ver más adelante, aclararlo. Nuevas tecnologías, existen nuevas tecnologías, pero muchas de esas tecnologías nosotros no tenemos acceso por las condiciones país, ¿verdad? Existe una crisis de cambio, es una crisis se traduce como cambio, pero tenemos que entender el concepto de crisis per se. Y dos aplicaciones del concepto de crisis. Es cuando nosotros gerenciamos, presupuestamos, trabajamos en un contexto de crisis, o cuando gerenciamos la crisis. Una cosa es en y otra cosa es la. ¿Okay? Cuando estamos hablando de crisis es que nuestro contexto generalizado está en crisis, lo que estamos viviendo en Venezuela. Cuando es un elemento, una gerencia de crisis, es cuando a una empresa en particular, o a un conjunto de ellas, se le genera una crisis por proceso de producción, por materia prima, la crisis de la industria petrolera, que no necesariamente tiene, o alimenticia, o metalúrgica, que no necesariamente tiene que afectar a todos los sectores, afectará a algunos dependientes y otros no dependientes, pero que directamente reciben algún tipo de información o de resultado de este tipo de industria. Entonces, eso es importante. Nosotros en la actualidad estamos sufriendo cambios, pero porque vivimos en crisis, no estamos sufriendo una crisis dentro de cada una de las empresas por condiciones de las mismas empresas. Condiciones del entorno en tema de política, en tema de clima, sociedad, economía, etcétera. Ahí entra todo lo que ustedes puedan considerarse o considerar del entorno. Ahí entra inclusive la religión, la cultura, porque todo eso afecta. Evidentemente la relación con el nuevo cliente, y no es que la masa de nuestros clientes aumentó, no. Es que el criterio de compra, el criterio de contratación, el criterio de evaluación, no solamente de nuestros clientes, sino también de nuestros proveedores, ha cambiado su estilo de negociación, ha cambiado sus exigencias, ha cambiado absolutamente todo. Entonces eso tenemos que de alguna manera valorarlo. ¿Okay? Entonces, básicamente, esas condiciones del entorno tienen una característica, y estas características no son solamente venezolanas, una característica dinámica, complejo, diversificación, hostil, ¿verdad?, de diversificación, nublado, etc. Las empresas no pueden permanecer estáticas y no lo hacen, simplemente van surfeando la ola, como dicen algunos especialistas, esperando ver qué es lo que pasa.
no pueden dejarse quedarse estáticos. Deben desarrollar planes y presupuestos que les permitan innovar con frecuencia, lograr objetivos, metas y además ser productivos. O sea, una situación bastante compleja para poder establecer un plan y un presupuesto asociado a ese plan. En términos muy sencillos, el proceso presupuestario es básico, es simple, es establecer un conjunto de planes, propósitos y objetivos, ¿verdad? De los cuales se nace un presupuesto. Un presupuesto es un informe financiero, es un informe que cuantifica la vida futura de la empresa de forma física y de forma monetaria. Su proceso es sumamente sencillo, ¿verdad? El detalle está en que cada uno de estos elementos del proceso puede desarrollarse de manera muy compleja dependiendo de la empresa. Y es lo que tenemos ahí en ese gráfico, ¿verdad? Planes objetivos, medios y recursos para cumplir esos planes objetivos. Eso lo vamos a plasmar en un presupuesto donde vamos a ver operaciones, vamos a ver economía de la empresa, evidentemente, vamos a ver finanzas, ¿verdad? Esto en la acción se va a reflejar, después que se ponga en acción en los planes, se refleja en la contabilidad. Hay un proceso de evaluación y hay un control y análisis de las desviaciones si es que existen. Si existen desviaciones, hay que hacer la revisión nuevamente. Si no existen desviaciones, se acepta la contabilidad como el cumplimiento de los planes. Entonces, este proceso que uno puede ver sencillo, solamente en establecer los planes, puede ser complicado dependiendo del tipo de empresa, o el tamaño de la empresa, o la preparación que tengan aquellas personas que elaboren esos planes. Ojo, cuando me refiero a la preparación, no me estoy refiriendo específicamente que tienen que ser doctores o maestros, no, sino es el conocimiento del negocio y del mercado, y evidentemente la aceptación de propuestas de cambio para ese negocio. Avanzamos. Entonces, el presupuesto no es solo, y esto es fundamental que lo entienda el que hace el presupuesto y el que vive y administra el presupuesto. No es solamente una impresión cuantitativa en términos financieros de un plan. No, eso es lo básico. El presupuesto también es el espejo de las futuras operaciones logísticas. Ahí tú vas a determinar cuáles son los niveles y la importancia de una operación logística, de las capacidades tecnológicas, de las capacidades humanos laborales, de la expresión ética del negocio. Es una imagen de qué tan responsables somos como socialmente, y puede ser una imagen de un conjunto de elementos y de posturas que son importantísimos. O sea, es tu proyecto empresarial. No voy a decir tu proyecto de vida, porque confundo con otras cosas, pero es tu proyecto empresarial, es lo que tú esperas de tu negocio en un futuro cercano y también a largo plazo. Entonces, ¿cuál es nuestro contacto? Ya Vladimir en la introducción hacía algunas referencias a nuestro contexto que viene ya de algunos años, no es nuevo ese contexto. ¿Okay? Por ejemplo, una dolarización de facto que cada día va aumentando, parece que el bolívar va a tender a desaparecer, una reducción constante de la masa laboral, yo diría más bien que podemos decir que muchas de estas empresas que estaban constituidas y ubicadas formalmente en locales y en plantas han migrado a otros modelos de negocio, muy probablemente a la informalidad o a las plataformas virtuales. La hiperinflación la economía en caída, escasez. Sigue habiendo escasez, aunque en algunos algo se ha recuperado, la aparición de la industria tradicional venezolana. Ya, cuando digo desaparición, es que ahí están los cascarones, pero no están produciendo lo que tradicionalmente se producía. Nosotros pasamos de una industria petrolera, posiblemente una industria de exportación de profesionales y mano de obra. ¿Acá? Hay muchas personas que hablan de que hay industrias que se están convirtiendo en un óleo venezolano.
tendríamos que evaluar y valorar cada una de ellas para ver si es cierto, pero que existe un cambio de la económica empresarial venezolana, lo hay. Reducción de los polos de desarrollo regional, lo que era el polo industrial guayanés, eso cambió totalmente, el del Zulia cambió totalmente. La discusión de los servicios profesionales es más un tema ético y de consideraciones de prácticas profesionales que específicamente de la distorsión. Son los mismos profesionales que han tenido que cambiar su profesión o su sentido profesional por la misma crisis. El COVID sigue, el COVID ya está y yo creo que se va a quedar por varios años más. Y así muchas otras condiciones, informalidad creciente. Nosotros en nuestros planes evidentemente tenemos que considerar esto. Aquí yo hablé del tema de la distorsión de servicios profesionales, pero fíjense que no está reflejado acá porque lo leí anoche. Salió una encuesta encuesta nacional de juventud, creo que se llama la encuesta, donde estaban hablando que poco más del 30% de las personas que están entre 19 o de 15 a 29 años, 19 a 29 años, no recuerdo ahorita la escala, no están ni trabajando ni estudiando. Eso genera un reto sumamente importante de cara a la elaboración de planes, ¿ok? Y planes que tengo que presupuestar de alguna manera. El contexto futuro 2020, y esto lo saqué de Finanzas Digital, varios comentarios de varias entrevistas. Este es un resumen, ¿verdad? Focus económico sobre las expectativas de la economía venezolana para el 2022. Estamos hablando de que esperaban que para diciembre de 2021 podría ubicarse el dólar, la tasa de cambio en 14.2. No creo que vaya a suceder, a menos que pase dentro de poco, son 2 meses apenas. Bueno, la economía venezolana caiga del 3.3, ya esto he visto que ha variado, ya alguien te dice que posiblemente no caiga, otros que tengan una recuperación del 1% y otros que te hablan de que la caída solamente va a ser del 0,1%. Entonces, como se quiera ver, se detuvo la caída, ya en el foro, en el webinar anterior, se especificó y se aclaró que sí era posible no una recuperación, sino una detenida de lo que veníamos pasando durante los últimos 8 años, ¿verdad? Igualmente, también hablan de que el Producto Interno Bruto y la inflación, bueno, todavía sigue siendo alta, pero no tan alta como en años anteriores, pero este número hay otros especialistas que lo ponen mucho más bajo, ¿ok? Para el año 2022, la encuesta del presupuesto espera que la economía venezolana crezca, fíjense, 3.3, como decía anteriormente, y el consumo privado tenga una expansión del 8.45, eso es decir, los compradores. A final del 2022 se espera que el dólar esté en 132,50. Bueno, esto puede ser real, ¿verdad? Pero recuerden que en los últimos 3, 4 meses el gobierno venezolano ha intervenido colocando dólares en la banca, lo que ha generado que ese número se detenga, o sea, lo que es la devaluación del bolívar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en el contexto actual? Fíjense que nosotros venimos de una crisis entre el 2005 y el 2017. Mucha gente me dice que decir que la crisis comenzó en el 2005 es osado de mi parte, pero realmente, aunque Se perdió el audio de Udines. En este momento vamos a ver si recupera el audio. A ver. Vamos a esperar
Ah, se salió el profesor Odine. Vamos a esperar un minutico para que trate otra vez de reconectarse. Ajá, se está reconectando en este momento. Vamos a ver. Estoy de nuevo, me disculpan, Ok, pero tuve un pequeño percance ahora con el internet que se pestañó. cayó repentinamente. Este año sí, lo que pasa es que por aquí por donde estoy ya está lloviendo. Entonces, eso suele pasar. Entonces, bueno, volvemos a la presentación. ¿Ok? Como les decía, yo particularmente considero que la crisis comenzó realmente con esta industria que en el año 2006 fue considerada la industria más importante en toda Latinoamérica, en toda América, en el sector en Latinoamérica, como cualquier tipo de empresa, estaba en el número 2, según la revista Fortune, ¿verdad? Pero, por supuesto, todavía había el precio del petróleo estaba muy alto y las fuentes de ingresos que recibía el gobierno venezolano eran de impresión. Entonces, pero ya se estaban viendo elementos de crisis fundamentalmente relacionados con el tema de la corrupción, el tema del crecimiento del tamaño del Estado venezolano. Muchos empresarios privados estaban aprovechando contratos, créditos, etcétera, etcétera. Pero fíjense que eso realmente en el año 2013 ya empezó a cambiar. Entonces, por eso es que hago ese lapso bastante amplio allí de unos elementos que se podrían considerar críticos y que generaban crisis en las cuales todas las empresas estuvimos inmersos y hoy por hoy persiste. Entre el 2018 y 2019 es un primer momento, ¿verdad? Un primer momento ya que se declara la pandemia, ya la crisis venezolana, la hiperinflación estaba en su máximo nivel, pero nos tocó sobrevivir, diseñar cuál fue la estrategia básica y los planes básicos de todos los empresarios y que se vieron en aquellos que lograron hacer presupuesto, lo reflejaron muy claramente, diseñar esquemas de trabajo en crisis, ¿ok? No gerencia de crisis, como le decía, para optimizar los recursos, ¿verdad? En este caso yo coloco la firma, porque bueno, tomé como ejemplo la firma donde somos socios García Gómez, pero esto era aplicable a todos los negocios. Básicamente lo que implicaba una flexibilidad, agilidad y oportunidad y calidad. Esto se puso aún más grave con el tema de pandemia, ¿verdad? El segundo momento corresponde a los años 2020 y 2021. ¿Okay? Fue un momento de cambio, es decir, ya todavía estábamos en crisis con inflación, seguimos ahí, tasa de cambio cambiante, ¿verdad? Con aumentos considerables. Teníamos básicamente elementos el elemento de la pandemia, el COVID, todo lo que fueron las restricciones de la movilidad, el problema de la gasolina creció, por lo menos aquí en Guayana, pero en el resto del país se presentó. Entonces, eso nos generó tener que reacomodarnos y cambiar. Se desarrollaron estrategias para la actividad, la creación de valor a través de alianzas con los componentes de la cadena de valor, proveedores, clientes, universidades, gremios, competencias, empleados, entre otros. Nos tocó aprender a trabajar en una crisis muy particular. Y bueno, creo que muchos de nosotros lo hemos logrado. 2022 y 2023 debe ser el momento de la sustentabilidad. Y cuando digo sustentabilidad es empezar a creer, generar modelos de negocio y esquemas de trabajo de participación que garanticen la sustentabilidad, no solamente de la firma, sino de cualquier negocio. La rentabilidad es fundamental, para mí es primaria, pero también tenemos que desarrollar, ser competitivos para garantizar la sustentabilidad. En este sentido, el planteamiento es muy claro. Si llegaste hasta aquí, 2021, como empresario, como profesional,
como firmas, como estudiantes, como lo que tú quieras, pero ahorita nos estamos refiriendo a empresarios o a empresas micro, grandes, pequeñas, medianas. Un sobreviviente, cambiaste y te adaptaste. A lo mejor no te diste cuenta que lo hiciste, pero lo hiciste. Ahora es el momento de planificar el crecimiento y el desarrollo. ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, son cada uno de estos elementos que estoy presentando acá. Podrían ser complejos según el enfoque, pero realmente son sencillos. Lo primero es focalizar. Ya lo vamos a decir en qué nos vamos a focalizar. Capacitarte, y no quiero decir anda cursos, anda, no. Estudia, investiga sobre lo que te vas a focalizar a trabajar, ¿verdad? Y esto es todo en relación al plan. Implántalo, vigila el cumplimiento y aprende. Eso es un círculo virtuoso de desarrollo. Repito, focalizarse. Nuevo mercado, focalízate en el nuevo mercado. Inversión tecnológica, focalízate en inversión tecnológica. Evidentemente, todo eso tienes que plantearlo tú en tus planes, que lo vas a expresar cuantitativa y financieramente en tu presupuesto, ¿verdad? Pero hay que focalizar. Y lo importante de la focalización es no detenerte en la perfección. Si tú quieres ser perfeccionista en esta época, simplemente te detuviste y nunca vas a lograr los objetivos que te plantees en ese plan. Pero repito, hay que focalizarse en un área, en un conjunto de áreas. Hay que capacitarse. Cuando digo capacitarse, no solamente es el gerente, el director, es la organización completa alrededor del elemento en el cual nos estamos focalizando. Si yo decido focalizarme en un nuevo segmento de clientes, evidentemente yo debo que estudiar ese nuevo segmento de clientes. ¿Okay? Yo tengo que aprender de ese nuevo segmento de clientes. Yo tengo que ver y vivir lo que vive ese nuevo segmento de clientes. Si es en tecnología, igual. Si es en distribución, igual. Después que me focalice y me aprendo, o sea, no es que tengo que focalizarme después, no, eso es una cosa que se hace simultánea, ¿no? Este proceso es simultáneo. Tengo que implantar el modelo, vigilar el cumplimiento, y esto es importante, la vigilancia es uno de los procesos fundamentales en la presupuestación, la planificación y la presupuestación, y evidentemente aprender de ellos para volver a focalizarse o refocalizarse. Entonces, esa propuesta tiene tres elementos fundamentales, señores. Primero es la complejidad. Muchos dicen, no, hacer un presupuesto quita tiempo, es muy complejo. Realmente es algo en que hay que enfocarse, ¿verdad? Pero tú tienes que analizar todo tu sistema empresarial para entender la clave de dónde eres débil. O sea, ahí dice, la clave es entender dónde está el eslabón débil. Una empresa está como su eslabón más débil. Si tú lo entiendes, si tú te focalizas en él, vas a poder seguir creciendo y desarrollando. La incertidumbre, ¿verdad? Acuérdense que el presupuesto es lo que es el amortiguador, como dice la frase, es el amortiguador que absorbe la fluctuación de la realidad hacia arriba y hacia abajo. Es decir, él te permite moverte con ciertos límites y con ciertos cuidados dentro de ese plan. Tú eres el que tienes que ser inteligente y saber hasta qué punto tu presupuesto se va a flexibilizar y hasta qué punto no. Los conflictos son internos. Normalmente no hago referencia a conflictos externos, los conflictos son internos. Es entender, señores, que la planificación no es papel, la planificación, la presupuestación no es papel de una sola persona. Es papel de las cabezas de la sociedad, de las cabezas de la empresa. Posiblemente hay una sola persona que lo diseñe, pero el plan, las premisas, la focalización, tiene que ser compartido por todas las personas de la organización para evitar evidentemente conflictos. Entonces, el presupuesto es posible en un entorno actual. O sea, si tú no tienes un presupuesto, si tú no tienes un plan, tu empresa va a ser como un colcho en el agua. Eso va a hacer referencia a hacia donde se muevan las olas vas a ir. Entonces no vas a tener un rumbo fijo, como decía uno de mis profesores. Si tú no tienes un plan, cualquier ruta es acertada. Entonces, y si es posible, y esto da respuesta a la pregunta, ¿verdad?
Si tú no tienes un plan, es por ende, y por ende un presupuesto para ejecutarlo, su negocio será como el colchón del agua, donde te lleven las horas para allá vas, y eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, las preguntas: ¿qué hacer para mantenerse en el mercado? ¿Qué estrategias usamos en el contexto actual? ¿Cómo me mantengo visible, activo, competitivo en el mercado, en un mercado en crisis? ¿Cómo cuantifico en términos presupuestarios? Planifica y gerencia tus posibles resultados. La gente, cualquiera me dice, y los estudiantes me dicen, no, profesor, usted lo ve sencillo. O sea, no es difícil tampoco, ¿verdad? Es trabajoso, pero sí, el elemento fundamental es focalizarse. ¿Cuáles son las consideraciones para esta planificación y gerenciando tus posibles resultados? ¿Verdad? Son 3 procesos y consideraciones básicas. Lo tengo dividido por tipo de empresa, ¿ok? Por ejemplo, si tu empresa es de producción, lo primero que tienes que hacer es generar un inductor presupuestario. Por lo general, los inductores o la venta o la producción. Pero tú puedes generar un inductor alrededor de la tecnología, alrededor de los servicios por venta, ¿verdad? ¿Qué es un inductor? Un inductor es aquello que impulsa los procesos. Tienes que hacer un análisis de relación volumen, costo, utilidad. ¿Qué tanto debo producir, a qué costo y cuál es la utilidad real? Concéntrate en tus productos insignia, ¿verdad? Trata de no olvidarlos, pero tampoco decir lo único. Tú tienes que identificarte. Acuérdate que en las empresas de producción están saliendo productos sustitutos, productos de menor costo, etcétera, etcétera, pero mantener un producto insignia a veces puede ser puede hacer fracasar a la empresa. Pero sí, lo que te hizo surgir una vez hay que concentrarse. Es distinto para comercio y servicio. Hay que hacer la lectura en el tamaño de las presentaciones, eso es en el producto. Si antes yo solamente vendía productos de 1 kilo, bueno, por un tema de acceso real y de capacidad de compra, tengo que tratar de ver si vendo de 250 gramos o de medio kilo. Si antes eran solamente presentaciones de 2 litros, bueno, tengo que ver si puedo hacer de medio, de 1 litro, hasta de 250 cc. O la intención es que te sigan comprando el mismo producto. Cuidar a los proveedores de materia prima y servicios. Esos son tus aliados fundamentales. ¿Ok? Tratar de buscar proveedores de materia prima locales. Si no existen, bueno, sencillamente tratar de ver cuáles materias primas sustitutas puedes hacer, o sencillamente cómo aliarte y contratar de tal manera de que no los pierdas. Presupuestar desde la base hacia arriba, es decir, ve qué eres capaz de producir y que los planes se adapten a lo que tú eres capaz de producir. ¿Okay? La cadena de suministro, hay que vigilarla. Y estamos hablando desde la materia prima hasta la puesta final del producto en los anaqueles. En el caso del comercio, estos son elementos muy genéricos, pero que son fundamentales. Análisis de los productos de alta rotación, eso es sumamente importante. Los canales de venta, eso es análisis y evidentemente considerarlos en tu plan, ¿no? Análisis de la categorización de proveedores, tener proveedores por categoría de productos. Esto no es nada nuevo, pero hay comercios que usan proveedores únicos, estos proveedores múltiples. Macro Hipermercado es el mejor ejemplo para estos pequeños supermercados, ¿verdad? O bodegones. O sea, en el caso de que tuviese Macro Hipermercado en capacidad de hacerlo. Atención a los precios, análisis y comparaciones. Hay personas que determinan sus costos usando los métodos que corresponden, pero no hacen métodos comparativos o métodos de revisión de mercado. O sea, ¿qué está dispuesta a las personas a pagar? ¿Cuál es su capacidad de pago? ¿Okay? Invertir y presupuestar en marketing, esto es lógico, pero hay personas que por un tema de necesidad de compra, o sea, por ejemplo, las empresas de comida, que sabemos que ahorita son uno de los elementos, uno de los negocios que está creciendo,
se olvidan del tema de marketing o lo desestiman. Entonces no le colocan suficiente inversión. El presupuesto es matricial en este tipo de comercio porque se da por distintas unidades. Funciona como una matriz de doble entrada y de doble salida. ¿Okay? El caso de las empresas de servicio es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque es vital el análisis y la cuantificación de la mano de obra. La mano de obra es el elemento fundamental en cualquier empresa de servicio. Recuerden que hacia donde se vaya su mano de obra, hacia allá se mueve el negocio. Así tú tengas un taller, así tú tengas una oficina profesional. Si tú mueves a todo tu personal en actividades hacia la zona de cliente, hacia la zona del centro, tu negocio se está moviendo hacia allá. Ampliación de los servicios complementarios. O sea, tienes una lista de servicios que son los que siempre han sido los principales. Cada uno de esos servicios generan servicios complementarios. Identifícalos y amplíalos. ¿Okay? Convertir los costos fijos en costos variables, eso es fundamental. Si tú tienes una nómina de 100 personas, trata de reducir la nómina, no de botar gente, de reducir los valores fijos y asócialos a costos variables. ¿Eso por qué? Bueno, porque eso garantiza productividad, garantiza fidelización del trabajador, págale por proyecto, págale por... Hay múltiples elementos, comisionistas, elementos allí. Automatizar los procesos de administración y de gestión. Acuérdense que en los servicios los procesos son relativamente, los procesos de administración y gestión son relativamente simples, ¿verdad? Pero su costo y su aplicación a la estructura de costos es alta. Conveniente que tratemos de automatizarlo. Tarifas por categoría de clientes, eso es fundamental. Y el presupuesto normalmente es de arriba hacia abajo, es decir, los planes no tengo que, porque como mi base de operación son las personas, solamente tengo que conocer quiénes tengo. Entonces, normalmente se hacen planes contando con las personas para el cliente. Esas son las consideraciones. Puede haber muchas más, pero estas son las que típicamente se levantan cuando vamos a hacer un presupuesto según el tipo de empresa. Evidentemente, aquí también existen elementos como el tamaño de la empresa, la ubicación de la empresa. Les puedo decir, no es lo mismo una empresa de servicio en Guayana, en Caracas, que en el Zulia, ¿verdad? Las de comercio posiblemente tengan algunas similitudes, la producción también, pero los servicios son totalmente maleables en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? No importa el enfoque que tú le des a tu metodología presupuestaria. Los enfoques pueden ser presupuesto incremental por actividades o centro de costo, base cero, por proyecto, programa, flexible tradicional o flexible integral. Y hay algunos otros, ¿no? Algunas combinaciones de ellos. Lo que tú tienes que estar claro es que si no tienes conocimiento del negocio y del mercado de tu negocio, no puedes hacer un presupuesto que sea medianamente alcanzable. Y evidentemente entendamos que detrás del presupuesto viene un plan, ¿verdad? O sea, cuando yo hablo de presupuesto me estoy refiriendo al plan y al presupuesto. Entonces, tienes que tener planes claros, políticas, objetivos y estrategias bien definidas, simples y alcanzables. Y tienes que tener un método para el diseño de ejecución y control de evaluación del presupuesto. Si no lo tienen, señores, es lo primero que hay que considerar. No voy a traer un experto para levantar un sistema presupuestario sin que se finalice, se llene de toda la información necesaria para el presupuesto. Eso puede pasar, a menos que tenga mucha experiencia en el área, ¿no? Pero eso puede pasar fácilmente 6 meses entendiendo cómo funciona el negocio y cuáles son las políticas y los objetivos y las estrategias típicas de la dirección de ese negocio. Entonces, para hacer un presupuesto, fíjense que lo que está en blanco, ya se va a llenar, ¿verdad? Pero para hacer un presupuesto hay que tener un elemento siempre presente, son las leyes.
leyes laborales, leyes económicas, leyes tributarias, fiscales, y todas aquellas que afectan de manera directa o indirecta a la empresa o al negocio en términos generales. Pero lo más importante es que en el caso venezolano, nosotros tenemos un marco legal que es agresivo, leonino, ¿verdad? En todas las áreas, en lo laboral, en lo fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema ambiental, en el tema de seguridad y ambiente de trabajo. Hay muchos. Vladimir le podría dar una lista de cuáles son esas leyes, ¿verdad? Pero en este caso no me quiero parar en eso. En este caso, lo que quiero es aclarar o que tengan en el tapete lo siguiente. Ahí están las leyes, pero el Estado, el gobierno venezolano, no voy a decir que esté ignorando la aplicación de las leyes, porque sí salen a fiscalizar, sí salen a revisar, sí hay gente que cumple, pero hay mucha gente que no lo hace. El hecho de que ustedes sientan como empresarios que el gobierno no le está prestando atención al tema laboral o no le está prestando atención a algunos temas tributarios, no le está prestando atención a algunos temas posiblemente de la INSACER, de los costos y precios justos, etcétera, etcétera, no quiere decir que las leyes estén derogadas, no están derogadas para nada, están allí y en cualquier momento puede retomarse el tema de la vigilancia de la aplicación de tales elementos. Entonces, cuando se elabora un presupuesto, elaboren el presupuesto como que están cumpliendo todas y cada una de esas normas, ¿ok? La del INSACER, la de la contratación de discapacitados, la de tributaria, el tema de impuestos sobre la renta, impuestos a las grandes transacciones financieras, todas estas normas. O sea, el hecho de que no te fiscalicen actualmente no quiere decir que no tengas que considerarlas en un presupuesto. Es muy posible que al considerarlas en el presupuesto, sientas que tu presupuesto crece sin necesidad. Es mejor dejarlo allí, aunque no vayas a utilizar los fondos para, de manera inmediata, pero es mejor dejarlos ahí. Entonces, unos elementos importantes a la hora de diseñar un presupuesto, señores, es ser estratégico en todo. Desarrolla un plan estratégico basado en la creación de valor, innovación y adaptación. O sea, y no quiere decir que sea un plan de esos súper complejos, no, es un plan sencillo. Puedes usar, hay múltiples herramientas. El Balance Scorecard es una de las herramientas básicas. O con simplemente tener un papel de trabajo que te permita decir cuáles son los pasos a seguir con estrategia es suficiente. Invierte en suplidores. Esto, la gente me dice que muchas personas me dicen que esto es ser dramático, ¿no? Yo prefiero ser dramático pero previsivo a no hacerlo. Fíjense, cuando yo digo invertir en suplidores, hay muchas empresas que dependen de la energía eléctrica para sus operaciones. Bueno, señores, compren una planta y pongan en su presupuesto una planta. Vladimir, ahorita hablábamos con el tema de las comunicaciones, que donde él está, hay poca cobertura. Bueno, inviertan en algún sistema que le permita ampliar las comunicaciones. Nosotros lo hemos hecho. ¿Verdad? El tema de transporte, o sea, si ya tú sabes que el tema de la gasolina, etcétera, etcétera, compre un carro eléctrico, ponlo en el presupuesto. O sea, este tipo de elementos son sumamente importantes, el tema del agua, el tema de los servicios sanitarios, el tema de los proveedores de distintos elementos. Entendamos que los servicios públicos en Venezuela, que son costosísimos, ¿verdad? Son sumamente costosos, son de malísima calidad y por ende pueden prohibir, limitar el cumplimiento de nuestros objetivos como empresa. Entonces, hay que considerar ese elemento en el presupuesto. La tecnología, bueno, la tecnología es automatizar la mayor cantidad de procesos, pero recuerda que las condiciones del país no son favorables. ¿Por qué digo yo esto? Porque indistintamente tú puedes traer con la menor tecnología, los mejores sistemas, en términos de sistemas y tecnología, pero no seas dependiente de ellas. Si se cae la electricidad, si se cae la comunicación, si te fallan, bueno, si cumples con lo anterior,
lograrías que esto siga funcionando, pero en su ausencia, trata de saber cómo hacerlos a mano, ¿ok? Eso requiere un tema de formación y preparación. Tu cliente, bueno, segmenta a tu cliente y genera productos y servicios según el perfil, lo que significaría que tú tienes que generar acciones específicas para cada servicio. Hay que cuidar las condiciones de crédito. Muchos dicen, no, pero es que en Venezuela no se da crédito ahorita por el tema todos en dólares. Señores, también hay que cuidar, tú no haces nada con tener una cuenta corporal en dólares y que te pagan a 30 días. Está un tema de a 30, 60 o 90 días. Es un tema de disponibilidad del dinero. Acuérdense que eso es súper importante. El tema de la formación. ¿Okay? Hay que desarrollar esquemas de formación en las universitarias con el fin de promover los niveles de especialización en distintas áreas críticas. Esto es importante, bueno, por lo que dije al principio, tenemos una migración que siempre, yo no sé si se ha aumentado o disminuido, pero los informes de COVID dicen que se mantiene el nivel de migración de los últimos años. Eso es importante. Y tenemos también el tema asociado a lo que salió publicado ayer, o hace 2 días, no recuerdo exactamente, donde la capacidad de relevo, de personal de relevo para ciertos determinados puestos va a estar limitada en los próximos 2 o 3 años. Empieza a formar tu gente, señor, porque si no tengo gente, si no tengo personas que estudian, ¿verdad? Ni trabajan, evidentemente estamos en un tema, me van a disculpar, voy a quitar la cámara porque se me está poniendo lento el internet, entonces vamos a quitarle un poco de, dale un poco de velocidad. Entonces, como les decía, me disculpa que le apague la cámara. Como les decía, es un tema de ir preparando a los relevos correspondientes, ¿ok? Evidentemente, transformar, como ya dijimos, la es sumamente importante. Hay que estar razonablemente equilibrados, hay que optimizar todo el tema de costos, identificar aquellos proveedores que puedan establecer relaciones a largo plazo, eso es importantísimo, y establecerlos también. El tema de los ingresos es fundamental. Yo tengo que tener una lista diversificada de ingresos. No me puedo concentrar en un solo servicio, en un solo producto, en un solo segmento de clientes. Debo tratar de generar la mayor cantidad de servicios, productos o de vender elementos que me permita, ¿verdad?, cubrir de alguna manera todas las posibilidades de mi proyecto. Las alianzas, importantísimo. Mientras mayor cantidad de alianzas para ser más productivo y crecer es fundamental. En el presupuesto, señores, el flujo de caja es el rey. Y en unas condiciones como las que estamos en Venezuela, no te digo el rey, la reina, el príncipe y la princesa también es, ¿verdad? Si tú tienes grandes proyectos, grandes planes, haces un perfecto presupuesto, pero no manejas tu flujo de caja, tu presupuesto de caja y posteriormente tu flujo de caja, no estamos bien. Y bueno, el talento humano es un elemento que es importante. Identifica tu talento humano, genere valor, hazlo tu socio. Cuando digo tu socio, no me refiero a que lo vas a hacer propietario de tu negocio, ¿no? Es que simplemente lo vas a estar bien. Hay que desarrollarlo e integrarlo. Entonces, cuando tenemos que el instrumento, el presupuesto es un instrumento de navegación, es el timón para mantener a la empresa y en el camino correcto. El decálogo, que no es un decálogo, son 8 elementos, pero son 8 consideraciones importantísimas que deben mantenerse siempre presentes. Revisa y analiza el presupuesto de los años anteriores, son referencias importantes. Sí, como mucha gente me dice, sí, pero es que con estas reconversiones no vale la pena revisar los presupuestos porque los números no son referentes. No, pero las cantidades sí. El número de productos vendidos sí, el número de horas contratadas sí. O sea, tienes que garantizar
los gastos mínimos de operación. ¿Ok? Eso, tú tienes que buscar una fuente de ingresos fija que te permita garantizar tus costos fijos y tus gastos mínimos de operación, que lo demás sea excedentario. ¿Okay? Evidentemente va a tener costos variables asociados, pero es importante. Asigna dinero por áreas específicas, pero analiza revisiones y haz revisiones constantes por posibles cambios y reasignaciones. Si tienes dinero para tecnología y necesitas dinero para logística, no tengas miedo en cambiar eso. Reduce tus costos y tus gastos fijos. Hay que trabajar con renegociaciones permanentes del tema. Revisa tus supuestos de operación de forma constante. Los supuestos son esas premisas sobre las cuales desarrollamos los planes y establecimos presupuestos, ¿verdad? No tengas en tener que cambiar, señores. Si tenemos que cambiar a la mitad de año, no el negocio, sino las premisas y volver a hacer el presupuesto. O sea, reorganización y redireccionamiento del presupuesto hay que hacer. Usa presupuesto como una guía constante de acción. Ese debe ser tu timón, ya lo dijimos. Trata de ser preciso, pero recuerda, es la realidad que manda. Haz todos los cálculos y planes, pero la realidad te va a llevar de una forma constante. Mantén tu presupuesto simple. Lo complejo requiere mayor trabajo al momento de cambiar. ¿Ok? Entonces, estas 8 recomendaciones son básicamente para el diseño de tu papel de trabajo. Ya para cerrar, ¿ya? Esto no es mío, esto salió del libro de Urbano Ruiz, ¿okay? Un colombiano experto en presupuesto. Él dice que el control presupuestario es fundamental para las actividades de cualquier empresa. Y en tiempos de crisis, cambios, incertidumbres globales, pandemias, etc., cobra mayor importancia ya que optimiza el proceso como la monitorización y la planificación del negocio. Muy amable por su presencia, por estar allí. Queda abierta las preguntas. Magnífico, Udines. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, fíjate, a mí durante toda la presentación me surgieron un montón de preguntas, ¿no? Yo las tengo aquí anotadas. Sin embargo, vamos a comenzar por una de Esteban, ¿no? Que hace en el chat, que está alineado a una de las preguntas que yo me hacía. Fíjate, él comenta en el chat, teniendo en cuenta la pandemia, ¿no deberían también entrar los factores macroeconómicos para el futuro 22-23? Por ejemplo, teniendo una economía dolarizada, ¿cómo reflejas la inflación del dólar en tu presupuesto? Bueno, el término de inflación del dólar es un término que, bueno, se ha debatido que no es tan así. Sin embargo, bueno, en líneas generales, ¿cómo podemos a nivel de presupuesto incorporar estos elementos? A ver, efectivamente, bueno, él tiene razón, ¿no? Lo primero es que tú tienes que estar claro en dos grandes elementos. Primero, que el presupuesto es un informe en términos de unidades, en términos de unidades métricas y en términos de unidades monetarias. Lo correcto es que las unidades monetarias sean en aquella unidad, en este caso el dólar o cualquier otra que ustedes decidan utilizar, que te permita mantener un valor constante a través del tiempo. Y ese tiempo pueden ser 1 o 2 meses. O sea, que tú tengas que revisar ese valor de aplicación. Efectivamente, el tema del valor del dólar o de la inflación del dólar, como dice Vladimir, hay muchas personas que lo han debatido. Pareciera más un elemento especulativo que otro, pero tú puedes generar premisas que te permitan revisar los costos en dólares cada cierto tiempo, una vez cada mes, una vez cada 2 meses. Es totalmente válido. Es una de las, yo creo que es la única manera poder hacer ajustes presupuestarios en función
de una variación de un elemento que no debería variar. Ojo, tú me dices, bueno, en Estados Unidos están considerando una inflación del 5%. O sea, ¿cómo se refleja eso en Venezuela? Nosotros tenemos que entender que la economía venezolana es una economía que está reprimida y en procesos, entrecomillados, de una posible recuperación a muy, muy, muy largo plazo. Entonces, cuando las importaciones, la materia prima, vienen tasadas en dólares, hay efectos que los proveedores y también los prestadores de servicios aplican a su precio que te van a afectar. Entonces, bueno, ahí es donde viene la revisión. Tú me preguntarías, entonces, pero ¿por qué lo hace? Bueno, ahí hay múltiples respuestas posibles. Pero efectivamente es un elemento que tú tienes que revisar periódicamente. De hecho, uno de los factores de hacer o una de las condiciones de hacer un presupuesto simple, ¿verdad? Con elementos que sean susceptibles de revisión, es esto, sobre todo de tus costos y de tus gastos para las pymes. Cuando son grandes, las empresas que tenemos el tema, que no lo consideré, no lo coloqué como una condición porque ahorita estamos ausentes en un tema de financiamiento. Cuando teníamos financiamiento bancario, era muy fácil que el financiamiento bancario de los planes y de los presupuestos absorbiera cualquier diferencia en términos de dólares. ¿Ok? Pero ahorita simplemente eres tú como empresa que tienes que absorber esa diferencia. No sé si eso responde la pregunta de Esteban. Creo que es Esteban que se llama, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, ¿no? Un poco instrumentando el asunto, ¿no? ¿Cómo lo percibo? Y me corrige si me equivoco, ¿no? Nosotros estaríamos entonces presentando o determinando un presupuesto anual, ¿sí? En primera instancia, tu recomendación sería, entiendo, que se fundamente fuertemente en el tema de unidades, número uno. Y número dos, que esté basado, por supuesto, en el dólar, partiendo de la premisa de que, por un asunto de facto, el dólar se ha convertido en prácticamente la moneda, según datos de Econalytic, Data Analysis, de uso en un 60-70% en la economía. Y por otro lado, que aun cuando teóricamente pudiésemos decir, oye, estamos partiendo de unidades, estamos partiendo de dólares, de igual forma, ese presupuesto deberíamos estar monitoreándolo bimestralmente y haciendo ajustes, aun cuando entendemos que de primera mano un presupuesto en dólares debería ser estático, ¿no? Solamente debería estar incorporado ese 5-4% de inflación, que es un tema coyuntural de los Estados Unidos producto de la pandemia y producto también de toda la crisis que ha habido con escasez de contenedores que ha afectado fuertemente principalmente la costa oeste de los Estados Unidos, y que eso de una u otra forma, más las medidas económicas que ha implementado la Fed, pues ha hecho que tengamos ese tema de inflación que hace ruido en los Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente el tema sería que tendríamos que, aun cuando está en dólares, deberíamos estar monitoreándolo bimestralmente al menos y ajustando ese presupuesto. Eso sería, digamos, la metodología que plantearía. Perfectamente, eso es así. Fíjate que es lo que pasa, es lo que está pasando en muchos comercios, sobre todo en muchos proveedores de insumos, materia prima, inclusive no están así en el tema de pago de salario, ¿no? Porque bueno, eso se ve afectado fundamentalmente por la capacidad de compra y de los precios en el mercado, pero cuando un presupuesto está basado solamente en unidades monetarias, es decir, dólares, bolívares, etcétera, etcétera, vamos a hablar de dólares en este caso, y tú sientes que estás vendiendo menos que antes, que bueno, el año pasado vendiste, no sé, $15,000, ¿verdad? Y este año, para esta fecha, apenas vas por $3,000. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer los comerciantes? De cualquier tamaño, en vez de revisar las unidades vendidas, lo que hacen es aumentar el precio para tratar de compensar, ¿verdad?
aquellos que dejaron de vender. Entonces, a lo mejor los lapsos no son los correctos, pero eso es lo que tradicionalmente pasa, sobre todo en aquellos comercios tradicionales, aquellos comercios medianos, pequeños, que no manejan una estructura clara de valores vendidos, ¿ok? De números vendidos. Entonces, solamente se concentran en valores monetarios. Eso es sumamente, eso podría ser una de las razones que hablen de inflación en dólares. Eso, pero lo que plantea Vladimir sí, es así. Tenemos que tener claro el número de horas presupuestadas, el número de horas vendidas, el número de productos estimados a vender, cuántos fabriqué y cuántos realmente vendí en términos de una moneda medianamente estable, en este caso el dólar, y la revisión, yo la recomiendo, hay muchos que dicen que son cada 3 meses, yo la recomiendo por lo menos cada 2 meses, porque los cambios en Venezuela, ya por experiencia de los cambios económicos, de precio, de valor del dólar, de inflación, se impactan más durante cada 2 meses, se nota más durante cada 2 meses. ¿Okay? Si lo hace cada 3 meses, ya estarías atrasado. Si lo haces mensualmente, no vas a generar no vas a tener una visión clara. Ok. ¿Vladimir? Chévere. Por aquí Jorge, ¿verdad? Pregunta, buenas tardes, profe, una consulta. Usted comentaba sobre agregar los elementos tributarios al presupuesto de la empresa. Sin embargo, esto no cambiaría el PVP. En muchos nichos, principalmente predominados por la economía informal, no se consideran estos elementos y considerarlos implicaría un incremento de los precios para el consumidor final. Es decir, seríamos menos competitivos en el mercado. ¿Existe una forma de combatir este problema? A ver, voy a dar o sea, fíjense, cuando yo hablé de incluir en el tema tributario del presupuesto, básicamente es entender que aunque es de obligatoriedad, hay gente que no le presta mayor atención, tú tienes que estar claro cuáles son tus obligaciones y hasta qué punto esas obligaciones de tributarias, fiscales, etcétera, para fiscales, hasta qué punto te impactan en tu presupuesto. O sea, tú tienes que hacer un recálculo. Es evidente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? El IVA no vale la pena presupuestarlo porque el IVA va asociado a las rentas. O sea, si tú vendes, ya tú sabes que eso, y ¿sabes? Quien termina pagándolo es tu consumidor final. Entonces tú no lo colocas en términos de precio, en términos de presupuesto. Pero la porción que tú le pagas al IBS, al FAO, por el tema laboral, ¿verdad? Eso sí tú tienes que considerarlo en tu presupuesto. Mucha gente me dice, pero eso está considerado en el valor de la mano de obra. Sí, ciertamente está considerado en el valor de la mano de obra, pero tú tienes que discriminar ese monto a pagar de tu costo laboral. Tú tienes que estar claro cuánto corresponde, porque en función de eso tú puedes tener ciertas sanciones si dejas de cumplir o no cumplir. Evidentemente tú al incluir todos estos elementos tributarios, fiscales, etcétera, etcétera, en el precio de venta, ¿verdad? Vas a perder competitividad en el mercado. ¿Okay? Y mucho más si tienes un conjunto de empresas informales o de empresas que no los consideran. ¿Okay? Ojo, hay todo un esquema presupuestario específicamente para el tema tributario, para el tema de cómo abordarlo. Normalmente se presenta a través de lo que es un tax planning, como que Vladimir es experto haciéndolo, pero que no afecte tu precio final. ¿Okay? No sé si eso responde a la pregunta de quién. De Jorge, allí el asunto que yo veo en la pregunta de Jorge, ¿no? Es que fundamentalmente lo que efectivamente sí, si un pequeño comerciante que es informal se formaliza, evidentemente por todos por todas las formalidades, sus márgenes indudablemente van a disminuir y eso evidentemente va a hacer que sea menos competitivo porque la formalización lo va a llevar a eso en tanto y en cuanto sea un pequeño comerciante. Para que las grandes empresas sean más rentables
o para que las empresas sean más rentables siendo formales, tienen que trabajar en un tema de escala. Es decir, que si tú, Jorge, compras nada más 5 teléfonos y los traes y no sé qué, evidentemente no es lo mismo a alguien que se traiga un container de China, porque por escala está logrando disminuir los costos unitarios de esos bienes importados y evidentemente va a ser más competitivo que un pequeño comerciante, incluso cumpliendo con todas las formalidades, por un tema de escalabilidad. Entonces, claro, evidentemente es un reto para las personas que tienen negocios pequeños ser competitivo en eso. No puede competir un bodegón con un Macro. Por el tema de volumen, ya nada más por volumen obtiene unos descuentos, una cuestión, de repente Macro cumple con todas sus obligaciones, y a lo mejor tienes un bodegón o tienes una bodega en tu casa y no pagas ningún impuesto, y sigue siendo más caro que Macro, pero Macro lo hace por volúmenes. Entonces, en este tema, más que un asunto de presupuesto, es un asunto de escala. Entonces, sí, evidentemente a este tamaño no vas a dejar de ser competitivo si incorporas todas las cargas tributarias. Por aquí Esteban, ¿querías comentar algo, Denis? Te escucho. No. Decías Esteban. Ajá, Esteban hace una pregunta bien interesante. Él dice que hay de cierto en que el caso venezolano, que en el caso venezolano la inflación del dólar está desligada a los valores de la Fed, es decir, el dólar de Venezuela es más caro que fuera. Fíjense con el tema de la Fed. Evidentemente yo considero que no tiene nada que ver de primera mano el tema de la Fed, todo lo que es el tapering que están empezando o que estiman empezar a hacer en Estados Unidos, que básicamente es empezar a liberar la economía. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho una serie de incentivos por el tema de la pandemia. Ha hecho una serie de incentivos por el tema de la pandemia en Estados Unidos con el objetivo de que la gente pueda cubrir sus necesidades básicas. Entonces eso es lo que ha impulsado un tanto la inflación. Eso no necesariamente tiene que ver con el tema venezolano. El tema venezolano está asociado, o el tema del dólar aquí en Venezuela está asociado a otros elementos que están ligados principalmente, y lo hablábamos en el foro hace 2 semanas, con el tema de el aislamiento económico que tiene Venezuela, porque si bien es cierto que nosotros aquí estamos manejando un 60-70% de los dólares, pues indudablemente nosotros no somos un país que estemos regidos por la Reserva de los Estados Unidos, ni nosotros no intercambiamos dinero con Estados Unidos, absolutamente nada. El tema del dólar aquí en Venezuela es un asunto que se produjo principalmente por el desastre económico que ha habido en el país. O sea, aquí son otros elementos. El hecho de que Venezuela, desde el punto de vista bancario, tú no puedas hacer transacciones ni siquiera en Venezuela, de banco a banco en dólares, que tú no puedas hacer transferencias desde Venezuela ni recibir a Venezuela, todo el tema de las sanciones, todo el tema de los bancos corresponsales, evidentemente es uno de los disparadores más fuertes, y por eso que hace 2 semanas yo le preguntaba a Jesús, mira Jesús, el Estado puede hacer algo manteniéndose con el tema de las sanciones y mejorar las condiciones. Y él decía, bueno, nada legal, tiene que ser todo un tema de minería. O sea, el ecosistema venezolano es distinto, la realidad de Estados Unidos es otra. Evidentemente aquí sí pueden encarecerse algunas importaciones, y ha ocurrido porque el tema de los contenedores es un tema mundial, el tema de la escasez de contenedores, el tema incluso del consumo en Estados Unidos ha sido mucho mayor por el tema pandémico. La gente está en su casa y se volvió loca a comprar más con los incentivos que dio el gobierno americano, que eso se va a revertir cuando empiece el tapering, sí. Entonces, bueno, ahí van a pasar otras cosas en los Estados Unidos, pero el ecosistema venezolano está parte de esa situación. Complementar el comentario que hace Vladimir, es que básicamente, para ponerlo más en términos sencillos, ¿no? Es un tema, como dice Esteban, de disponibilidad de dólares. En Venezuela, o sea, todo el mundo dice que una gran parte de los dólares que circulan en Venezuela vienen de remesas. O sea, eso puede ser cierto, ¿verdad? Pero, ojo, normalmente la gente recibe muchas de las grandes familias, en bolívares por casa de cambio. Entonces, hay fuentes desconocidas de dólares que
Posiblemente muchas sean ilegales, otras sean legales, no te lo puedo decir con exactitud, pero en Venezuela circula una gran cantidad de dólares de fuentes indeterminadas, porque por lo que ya sabemos del sistema, y que comentaba Vladimir, del sistema financiero, que simplemente ya es complicado. O sea, el tema de la disponibilidad hace que el 90% de las personas que manejen dólares no saben si lo quieren, si lo usan como ahorro, si lo usan para... Entonces, eso lo mismo le pasa a las empresas. O sea, tú sientes una presión como empresa de, por ejemplo, trabajadores que tú les pagues en dólares. Y de hecho, es capaz que tú le estés pagando un equivalente a 200, 300 dólares en bolívares, pero ellos se van a otras empresas, posiblemente más pequeñas, porque le están pagando 200 o 150 dólares en dólares efectivos. Entonces, es un tema también de un criterio muy popular y muy doméstico de que el dólar te garantiza el valor del dinero. O sea, no es 100% así, porque o sea, aquí no hay vueltos, aquí no hay sencillos para dar cambios. Hacer una transferencia en dólares es costosa. El tema del CELE, bueno, ya tuvimos momentos donde el CELE estaba limitado. Por ahí leí una noticia que ahora te van a mandar a sacar un número especial para que puedas hacer transacciones en CELE. Entonces se pone un poco más complicado. Han salido una cantidad impresionante de monederos digitales en dólares, como Citi, Reserve, que dan movilidad a la compra del dólar y transferencias hacia otros destinos, inclusive Estados Unidos, pero con una pequeña diferencia entre el valor de mercado, que es un mercado negro, pero sigue siendo un valor de mercado, el valor del Banco Central y lo que ellos te pagan o tú pagas por el valor del dólar. O sea, entonces eso hace que el dólar encarezca también un poco más. Pero bueno, efectivamente es un tema de que estamos trabajando con dólares y tenemos que estar en función de una moneda valor que nos permita visualizarnos en un plazo bastante largo, aunque tenga que hacer revisiones cada 2 meses. Vladimir. Yo tengo un par de preguntas, ¿no? La primera que tengo por aquí es ¿cómo incorporamos estos temas tan locales venezolanos en el presupuesto, como es el caso de gasolina, sueldos, bonificaciones en dólares y estos tipos de cosas que son tan propias, tan coyunturales, que a veces son hasta difíciles de predecir y prever? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo incorporar esos elementos? Bueno, fíjate que yo en este último año me he dado la tarea de tratar de establecer un estándar de consumo, no de consumo, sino un estándar de costos asociados a estos cambios. Pero bueno, es sumamente complicado porque no son cambios basados en un movimiento económico, son cambios basados por una situación no coyuntural, porque el tema de la gasolina muy particularmente creo que va a ser permanente por mucho más de 2 años, pero ahí es donde yo digo, dedícate a los suplidores. Por ejemplo, si tú estás trabajando en un tema, vamos a hablar de mano de obra, comisiones en dólares, bonos en dólares, tú tienes que tener básicamente una dualidad de monedas en el presupuesto. Tú tienes que tener un presupuesto dolarizado pagado en bolívares. Eso te va a permitir absorber la mayoría de los cambios en el costo de la mano de obra. En el caso de elementos como la gasolina, como estos cambios locales que afectan no solamente tu movilidad, sino los costos de la comida, los costos que a veces no obedecen a nada lógico,
tienes que trabajar con estimados, lo que llamamos estimados factibles, estimados posibles. Mira, estos estimados posibles son que si yo sé que un viaje de Puerto Ordaz-Maturín, Puerto Ordaz-Caracas, tradicionalmente me costaba $80, pero no sé qué va a pasar, bueno, tendrá que costearlos a $200. ¿Eso qué te genera? Bueno, una sobrevaloración del precio, ¿verdad? Que te puede quitar competitividad. Pero ¿es eso o arriesgarte a que suceda en el momento que está? O sea, es casi imposible porque el presupuesto es un plan. Y cuando tú trabajas por un plan, tú tratas de hacerlo lo más basado en elementos de certidumbre. Y estos son elementos totalmente de incertidumbre. Fíjate, te lo voy a poner así con algo muy sencillo. ¿Verdad? La gasolina subsidiada estaba, creo, o más no recuerdo, en algo así como 500 bolívares. 500 bolívares pasó a ser, ¿qué? 0,05, ¿no? ¿Verdad? Después la sí, un montón de ceros antes. Casi un valor pasó lo pusieron en las últimas 2 semanas a 1 bolívar. De una vez, o sea, estamos hablando de que pasó de 500 bolívares a 1 millón de bolívares, 500 bolívares, no 500.000, no, 500 bolívares a 1 millón de bolívares de un solo salto, y ya a partir del 1 de noviembre la gasolina subsidiada pasa a costar 0,5 dólares, es decir, aproximadamente 2.000 y tantos o 2 y tantos bolívares. ¿Eso qué significa? Bueno, eso ya fue un aumento y es un aumento sin disponibilidad del recurso. Entonces, ya tú ves que hace 2 semanas, 3 semanas atrás, el mercado negro de la gasolina la estaban vendiendo a 2.5, 2.7, por lo menos en la región de Guayana. ¿Verdad? Eso varía según las regiones. Entonces, ya hoy yo escuché de ofertas que estaban a 1.7. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo lo manejo? Bueno, mira, es complicado. Es sumamente complicado. Sí, ciertamente. Pero hay que trabajar, hay que ser estratégico en ese sentido. Magnífico. ¿Vladimir? Mira, Vine, te tengo la última pregunta, ya estamos sobre la hora, 6:22. Sí. La última pregunta que te tengo es la siguiente. ¿Cómo ves el costo-beneficio de hacer presupuesto, de tener gente haciendo el presupuesto en una pymes? ¿Es viable? Una pyme que apenas puede sobrevivir con el personal mínimo necesario, etcétera, y además de eso le estamos sumando una tarea que requiere horas, seguimiento, un trabajo técnico, un trabajo de análisis, de investigación de mercado, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la relación costo-beneficio? ¿Es factible? ¿Es viable? Mira, yo digo que no. Yo digo que no es un tópico, es factible, es viable, porque tú puedes hacer el presupuesto de la manera más simple posible, sin necesidad. Solamente tienes que tener conocimiento de algunos elementos de planificación, ¿verdad? Y estar claro en lo que quieres hacer tú con tu empresa. Claro, si tú me preguntas a mí, bueno, nos tenemos que hacer todo el estudio, todo el proceso, todos los elementos. Pero es cierto lo que tú dices. Si tú pones a una empresa, si yo pregunto, me voy a una empresa, si les pregunto a cuántas pymes y cuántas empresas de mediano tamaño hacen presupuesto, yo creo que por lo menos el 80% te va a decir que no lo hace. Y si lo hace, lo que hace es una reexpresión de la última lista de gastos. Si yo en el 2000, ¿verdad? 19, 2020, 21 en este caso, cerrando el 21, yo vendí $15,000, yo le aplico una tasa X a esos $15,000 y voy a vender ahora son $17,000, ¿verdad? Ese es o agarran el estado financiero los dos estados financieros, balance general, estado de resultados,
y le aplican un porcentaje. Bueno, ahora estimamos que la inflación va a ser tanto y lo pasamos a tanto. Eso no es presupuesto, eso es simplemente una proyección, ¿verdad? Sin lógica, ¿no? Pero ciertamente lo que tú dices así, eso está en la conciencia de la mayoría de los empresarios que piensan que hacer un presupuesto es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el contexto no permite cumplir ese presupuesto. Para mí un presupuesto es factible, es necesario, evidentemente un presupuesto con su plan previo, ¿no? Tú haces tu plan y lo presupuestas. Porque aún tú logres que planificaste solo un 15 o 20% ya es un factor de éxito. ¿Okay? Porque cumpliste algo de lo que dijiste que ibas a hacer. Pero cosa complicada, cosa extraña para las empresas es no establecerse un objetivo y no cumplir ningún objetivo. O sea, como no te estableciste y no lo cumpliste, entonces quedas bien. Todavía estarías en modo de sobrevivencia. No estarías ni creciendo ni desarrollando. Mucha gente esta respuesta va a sonar algo poética, pero si tú no logras crecer, avanzar, entonces, ¿para qué? Bueno, poética no, un poco drástica, ¿no? ¿Para qué estás en el mercado? Porque tú no sabes si estás ganando, tú no sabes si estás logrando. ¿Qué lograste hacer durante el año pasado? Sobrevivir, te adaptaste, perfecto. Eso es perfecto porque eso era lo máximo posible que tú tenías que hacer. Porque de verdad que las condiciones del mercado eran imposibles o son imposibles. Todavía no estamos cerrando, no hemos cerrado el año. Pero ¿qué hiciste? Tuviste mercado, lograste mantener tus clientes, lograste ventas, entonces fuiste exitoso, lograste algo, ¿verdad? Ojo, eso también se tuvo que haber planificado. O sea, ¿cuál es mi visión? Mantenerme en el mercado como sea. Bueno, eso es un plan. Y ese como sea, bueno, debe tener algunos elementos. Pero para el próximo año ya la pandemia está y tienes que aprender a vivir con ella. Las condiciones del mercado más bien hay elementos que te permiten decir que están mejorando. Bueno, hay que empezar a hacer planes para nosotros también crecer, mejorar, desarrollarse. De lo contrario, hermano, no tiene sentido mantener una empresa perdiendo o simplemente en punto de equilibrio. Una empresa se hizo para ganar dinero. Vladimir. Magnífico. Bueno, muchas gracias, Audines, muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Este video, este webinar lo vamos después a socializar por las redes sociales. Sé que va a ser muy de ayuda, sobre todo a tus estudiantes de gerencia y presupuesto, Audines, y bueno, al estar en los canales de YouTube, pues también va a poder ser visto por otras personas, no necesariamente del acontecer académico. Bueno, Dines, de verdad que muy agradecido, gracias a todos. Justo a tiempo, 6:28, lo logramos, hora y media. Y bueno, los invitamos a que sigan revisando nuestras redes sociales, tanto del CIE, también García Gómez Service, para poder seguir socializando lo que van a ser los próximos eventos que vamos a estar llevando a cabo durante lo que resta de año. Vamos a hablar de todo lo que es el tema de salarios en dólares, vamos a hablar de temas, los riesgos legales de las empresas hoy en día. Tenemos varios temas en lo que va a llevar noviembre y diciembre, y bueno, para que estén pendientes, para que nos acompañen. Saludos para todos, muchas gracias, cuídense, bye. Luego, que estén bien.